Vamos a hacer un pequeño test, si estás siendo víctima o responsable. Si eres una persona que todo lo que te ocurre te mantienes quejando, cuidado porque puedes ser víctima. Si eres una persona que con las situaciones negativas que ocurren solamente ves el lado malo, cuidado porque puedes estar siendo una víctima. Si incluso con las cosas más simples y sencillas que te ocurran, solamente tienes la reacción de insultarte, culparte o peor aún, culpar a los demás, cuidado porque podrías estar siendo una víctima. Si tienes una vida miserable y si te duele esto que te estoy diciendo, a lo mejor estés siendo una víctima. El mundo de ser responsable es hacerse cargo de todas las acciones que ocurran en tu vida y que van a tener una consecuencia, sea buena o sea mala. El ser víctima es una persona que, para empezar, no le gusta hacerse cargo de esas acciones, de lo que está ocurriendo en su realidad, y por ende va a empezar a comer mierda. Hay muchas personas que no conocen esto. Una de las formas de aprender del ser humano y es como siendo ratas de laboratorio. Hora de superar tus límites. Parcerito o parcerita, te doy la bienvenida. Mi nombre es Anderson Loaiza, educador físico, atleta extremo y orador motivacional, conocido por mi talento en redes sociales y fundador del movimiento más transformador de calistenia llamado Super Workout. En estos podcasts de motivación estaré compartiéndote mis experiencias aprendidas para que puedas usarlas a favor, evitar errores en el camino y, lo más importante, transformar tu realidad de vida para superar los límites que desees. Comenzamos. Más allá de las 7 de la noche, un niño de tan solo 12 años que se encontraba trabajando en los semáforos, haciendo malabares para conseguir algo de dinero y poder llevarlo a casa. El niño tenía un pequeño amigo, un cachorro de tan solo unas cuantas semanas de nacido. En un momento y de no creer, una persona que se encontraba en su vehículo, en ese semáforo, aprovecha el descuido del niño, que tenía que, por supuesto, dejar al cachorro a un lado. Se baja de su vehículo, toma este cachorro y se lo lleva, emprendiendo la vida en su carro. El niño, por supuesto, al ver que esto estaba ocurriendo, pues toma la decisión de intentar perseguirlo, pero por supuesto sus esfuerzos fueron en vano. Al día siguiente, el niño nuevamente se levanta, llega al lugar donde trabaja, en los semáforos por supuesto, y con lágrimas en los ojos piensa qué va a ocurrir de ahora en adelante, que esta situación que le acaba de ocurrir lo ha destrozado y no tiene ni siquiera ánimos para continuar. Esta es una historia que parece inventada. A tan solo unas horas de que haya ocurrido esto y que me haya pasado a mí, pues no exactamente a mí, sino a una persona que conozco y que se acercó a mí para contármela, voy hacia ustedes para ayudarlos a que tomen un poquito de conciencia, a recapacitar, porque hoy vamos a diferenciar entre qué es ser una víctima y qué es ser responsable, de cómo aprovechar esos momentos de dificultades y convertirlas en oportunidades. Con este directo, la finalidad de ustedes hoy, porque no es la mía, es la de ustedes de ahora en adelante, es que puedan disfrutar de una vida plena, satisfactoria y sobre todo que puedan valorar cada segundo de esa existencia que tienen. Bueno, yo también. Y que para poder lograrlo es necesario, es imprescindible dejar de ser una víctima. Este es el episodio de motivación del podcast Hora de superar tus límites número 83. Responsable o víctima. Muy buenas, parceritos, feliz noche. Espero que se encuentren muy bien y que estemos llegando a un diciembre bastante, ¿cómo podríamos decirlo? Interesante, lleno a la expectativa de que se viene un nuevo año, de que se acaba de pasar otro año más, y yo diría que súper veloz, súper rápido. Ya andábamos bastantes días inactivos aquí en la página. No he querido publicar casi nada en aproximadamente un mes. Más o menos ese viene siendo como el promedio. Pero considero que tampoco quería hacerlo de alguna forma obligado. Hay muchas personas que entran en el bucle del mundo de las redes y la creación de contenido en hacer las cosas porque tienen que hacerlo,
porque si no, pues no van a crecer. Y otras personas, pues como yo, que prefieren hacerlo es porque verdaderamente salga una llama dentro de sí mismo para poder ejecutar esa acción. El directo del día de hoy, y más con esta historia que acabo de contarla, y que de pronto si recién llegaste y no te escuchaste la historia, no te preocupes, el directo va a quedar guardado y ahorita en un ratico te la voy a volver a mencionar, que es una historia real que el día de ayer, mientras me encontraba en el semáforo trabajando, tuve que no presenciarla porque hubiera sido muy triste, pero sí escuchar y verle a este niño con los ojos, mejor dicho, lleno de lágrimas, cómo me contaba lo que había pasado. Y dije, es momento de una temática que tenía trazada desde hace mucho tiempo atrás, poderla traer a ustedes y que esto les pueda beneficiar, por supuesto. Yo a ustedes no les voy a contar nada aquí que consideren no les va a poder servir. Así que nada, recuerden, súper importante, que los que deseen o las que deseen hacer de pronto alguna pregunta de forma anónima, aquí abajo te voy a estar dejando la tarjetica. Si estás viendo esto en una repetición, si lo estás escuchando en Spotify, si lo estás viendo en YouTube, que la repetición por supuesto normalmente se sube, me puedes hacer la pregunta al interno en alguna de mis redes sociales. Por favor, cuando hagas el tipo de pregunta, no comiences el mensaje con un hola y luego escribas tu pregunta, porque normalmente esto se suele clasificar como spam según la aplicación. Entonces, de una vez ve al grano, coloca todo tu mensaje y colócale un asunto para que sea mucho más sencillo para mí leerte y por supuesto que nos pongamos en contacto. Dicho esto, yo creo que va siendo hora de que comencemos con el directo, que si recién llegas, pues hombre, la temática del día de hoy, que es el número 83, ser una persona responsable o ser una persona víctima. Y vamos a empezar. Siento que me he preparado un poquito el podcast porque normalmente no suelo hacerlo, pero yo creo que va siendo momento de que lo empecemos a trabajar de una forma que ustedes se lleven así, de forma rápida, clara y sencilla. Píldoras que les van a servir en su día a día. Y para poder disfrutar de los beneficios de este podcast, en primer lugar, les recomiendo encarecidamente, si lo quieres hacer, si no, pues no hay ningún problema, que suprimas de cualquier tipo de distracción que en este momento pueda impedir que tú me escuches de forma clara y directa. Considero que estos podcasts son muy potentes porque vamos a estar en una conexión de uno a uno. Normalmente yo suelo mirar la cámara todo el tiempo. Hay muchas personas que no les gusta, a mí la verdad sí me gusta hacerlo, como para que estuviéramos en una cita tú y yo. Entonces, haz de cuenta que este es como tu programa de televisión en el que vas a sacarle partido. No solamente te vas a entretener, sino que vas a sacar verdaderamente información de valor. Entonces, antes de que nosotros comencemos a andar en la temática que yo considero es importantísimo, para mí, que es el mundo de ser responsable y ser una víctima. Número uno, yo considero una persona responsable no desde lo que la sociedad dice que es la responsabilidad, ¿no? Que es como tener un juicio propio de valor y estar condicionado en base a la sociedad sobre unas actividades que tú debes desarrollar. Adicional de ello, más allá de que la sociedad te diga qué es ser responsable, porque para mí es una construcción de que la sociedad te dice qué es ser responsable, y vamos a colocar unos ejemplos. Si te levantas temprano y llegas a tu trabajo, eso es ser responsable. Supongamos, en el caso mío, si cumples con una cuota alimenticia, eso es ser responsable como padre. Si eres fiel con tu pareja, eso es ser responsable con tu pareja. Y así te podría colocar un poco de ejemplos. Sin embargo, este tipo de responsabilidad que considero es alejada de ello es hacerse cargo de todas las acciones que ocurran en tu vida y que van a tener, llamémoslo, una consecuencia, sea buena o sea mala. Y te guste o no, bueno, para los que quieran, les guste o no, en muchos casos darse látigos, se van a coger así como en la Edad Media de darse latigazos, o van a ir por un camino de flores. La contraparte, la antítesis, como le dirían algunas personas, el ser víctima, es una persona que, para empezar, no le gusta hacerse cargo de esas acciones, de lo que está ocurriendo en su realidad, y por ende va a empezar a comer mierda, discúlpame Facebook, de ahí en adelante. Para mí, entonces, de manera clara y sencilla, ser una persona responsable, y va, digamos, como ligada a la parte de nuestra autoestima, de nuestra vida, es como sencillamente hacerse cargo de lo que nos toca cuando nos toca, queramos o no. Bueno,
si queremos es como mucho mejor, pero hacer algo porque verdaderamente estamos presionados por la sociedad y no porque quieres, tarde o temprano eso va a salir a flote. Entonces para mí eso es ser una persona responsable. Y ser una persona víctima es una persona que se mantiene quejando, que saca excusas, que no es capaz de tomar acción y que todo el tiempo está mirando las cosas negativas que le están ocurriendo y no como una oportunidad. Dicho esto, podríamos entonces comenzar desde mi propio ejemplo, para que las personas no suelan aquí decir, Anderson, es que tú solamente vienes a hablar de una temática cuando tú ni siquiera sabes qué es lo que me está pasando en la vida, ¿no? Entonces vamos a comenzar a hablar a mí cómo considero que ha influido esta temática, esto de ser responsable y una víctima. Y me voy a remontar por allá al 2020, aquí a la vuelta de la esquina nomás, cuando recién llegó el COVID-19. Los primeros días de cuarentena, que era obligatorio, les cuento un poco. Yo ya tenía un trabajo que tardé muchos años de mi experiencia como atleta y como profesional en mi campo de abrirme el espacio. Me abrieron el espacio en una universidad, en una ciudad en la que yo vivía. Me abrieron las puertas de un colegio después de tocar muchísimas y resulta que con esta cuarentena a mí se me cayó el proyecto. Yo había invertido cerca de $200 en una estructura la cual iba a ser utilizada pues para poder trabajar, y con la cuarentena a mí me dijeron, Anderson, te jodiste. En este momento esos planes que tenía se tienen que aplazar o los tienes que finalizar porque no se puede, porque el gobierno dice que hay una cuarentena, que es un riesgo y que nadie va a poder salir. Entonces claro, el día que yo estaba finalizando de pintar esa barra, al mediodía ya empezaron a hacer el toque de queda. Y claro, llegué a mi casa, eran las 6 de la tarde, y yo dije, ¿y ahora qué carajos voy a hacer? Entonces, claro, esos días, puedo decir que las primeras semanas me las tomé como de, bueno, unas vacaciones, vamos a estar una semana encerrados y no pasa nada. Semana 2, semana 3, semana 4, los días fueron pasando, y ya me empezó a molestar un poco, porque yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Todo este esfuerzo, toda esta energía se va a ir a la basura solamente porque acaba de ocurrir algo, no sé en dónde, y yo tengo que pagar los platos rotos. Gracias a esa cuarentena, un mes después, me entero que mis actuales mentores, considero, hicieron una formación que me cambió por completo la vida. Y que gracias a esa formación, a eso que hicieron de forma gratuita al inicio y luego que tuve que pagar, por supuesto, y aquí vamos a hacer un paréntesis, hay muchas cosas en tu vida que si no estás dispuesto a invertir tiempo, dinero o energía, o incluso relaciones, y cuando digo relaciones pueden ser pareja, amigos, familia, no vas a conseguir aquello que quieres. Cierro paréntesis. Ahora bien, con mis mentores, que hice una formación de pago muy costosa, me cambió el chip por completo, y de no haberme tomado la cuarentena como una oportunidad de poder seguir mejorando, en primera no estaría aquí hablándole a la cámara a ustedes. En segunda, a la fecha, hoy en día, no me tomaría absolutamente cada aspecto negativo que me ocurre, y también tengo que decir y aclarar que no todo lo que me ocurre me lo tomo de la mejor manera, pero por lo menos la mayoría de veces busco sacarle un partido y un provecho a una situación, sea buena o sea mala. Dicho esto, siento que esta parte de la responsabilidad, de que es una elección propia, a ti nadie te puede obligar, a ti nadie te puede, ¿cómo decirlo?, condicionar, a no ser de que volviéramos a esa jornada de experimentación. Hay muchas personas que no conocen esto, pero hay en una de las formas de aprender del ser humano, y es como siendo ratas de laboratorio. Supongamos, imagínate por un momento que tú quieres levantarte temprano, y cada vez que te levantas temprano a ti te suena una campanita. Con el tiempo, esto en los animales se conoce pues como esa fase del conductismo, en el que se genera una especie de timbre, gancho, y eso genera una acción, reacción, y constantemente eso se premia, se refuerza, y a nosotros se nos enseña de esa manera muchas veces. Entonces, a ti nadie te puede condicionar de esta forma, porque no estarías siendo responsable por elección, sino por imposición. Cuando somos responsables, cuando te tomas en tus manos, digamos, te ocurre una mala situación, te rompe tu pareja, te
como me pasó a mí, algo ocurre en tu trabajo, te echaron, se muere un familiar, se te murió tu perrito, te roban tu perrito como le ocurrió a este niño que ya lo vamos a tocar más adelante. Tú tienes dos opciones en ese instante: o buscas la forma de sacar beneficios o sencillamente te empecinas, o mejor dicho, das vueltas en el mismo lugar una y otra vez, en la que sientes que esa situación mala, horrible, fea que te está ocurriendo no tiene sentido y te mantienes a culpar, que esto lo hablaremos de pronto un poquito más adelante o en otro directo, de cuáles son esas reacciones que nosotros tenemos ante las situaciones negativas, que hay algunas que considero son importantes y que te van a poder ayudar cuando eso ocurre en tu vida. Si eres una persona, y aquí también quiero hacer otro paréntesis, si eres de esas personas que normalmente ante las situaciones reaccionan de forma agresiva, que les gusta evadir, que se quedan callados o que no son capaces de hacer nada, deberías ya en este punto como que tener cuidado, porque esa es la forma más primitiva que nosotros tenemos de reaccionar ante las situaciones, en especial malas o negativas. Pero hay otras mucho mejores y que pasan más allá de la emoción, y te voy a colocar, por ejemplo, otra de las formas que tenemos de reaccionar, solo que vuelvo y digo, solamente las toco así por encima porque esto es para hablar 1 hora de directo. Las personas que son más emotivas, más emocionales, suelen reaccionar con un poco de rabia, de enojo, suelen reaccionar incluso con llanto o con mucha euforia. Y hay otra forma de reaccionar que es de las que a mí más me encanta, y es colocar todo lo lógico y toda la razón posible y los datos más técnicos, se puede decir, que una situación tenga para que tú tomes la mejor decisión. ¿Alguna vez has escuchado como es que con rabia no se debe pelear, o es que llorando no se debe pelear, o a lo mejor es como primero cálmate y luego ven y hablemos? ¿Alguna vez de pronto te han dicho o le has dicho a una persona o has escuchado de ello? Es muy cierto. Y esta parte de, vuelvo y digo, ser responsable de una víctima muchas veces no puede estar bajo una conducta que alguien te imponga, sino que tiene que ser una decisión personal. Y vamos a empezar a hablar de que esto no es de la noche a la mañana. Yo hoy en día no me tomo las cosas de que si se me quebró un vaso, de que si se me dañó el celular, me lo voy a tomar de una forma como que a insultar a todo el mundo, porque era lo que yo hacía, a pegarle a mi entorno, a dañar cosas, porque era mi forma de reaccionar, un poco más agresiva, más primitiva, por supuesto. Y esta transición no se da de la noche a la mañana. La transición de ser víctima o responsable es un proceso que es una elección propia y debes ser consciente de ello. Es decir, cuando normalmente intentamos tomarnos una situación de la mejor forma posible, si no tienes las bases previas, si tu familia no te lo ha enseñado, si tu pareja no te lo ha enseñado, si en tus amigos no lo has podido ver, si en las películas y series que te ves no se muestra, ¿cómo carajos pretendes que lo vas a aprender? Entonces, hay algo que a mí me encanta decirle a las personas, y es: ten personas por ahí, bueno, ten mentores, ten profesores, y esos mentores pueden ser videos, libros, audiolibros, podcasts, yo qué sé, series. Busca la forma en la que puedas comprender cómo es ese proceso, qué herramientas puedes tener. Puedes devolverte por allá un directo que hice. Por eso me encanta que hay algunas personas que se han tomado el tiempo de verse todos los directos, porque hay muchas cosas que yo retomo en cada uno de ellos. Y por ejemplo, en este momento, los recursos de una persona, en forma resumida, es como una caja de herramientas en las que tú tienes experiencias positivas, experiencias negativas, y las puedes utilizar a tu favor en momentos determinados. Eso es un directo de forma muy resumida que hicimos por allá, como el directo número 10, 12, algo por el estilo. Y así sucesivamente. De una vez nuevamente hago hincapié en que todos los directos que he realizado hay un concepto que vas a poder sacar, hay una experiencia que vas a poder escuchar, hay una historia que va a poder conectar contigo y que estoy seguro le vas a sacar provecho. Empezamos a hablar un poco de que la responsabilidad no es algo que se tenga que imponer, o que te lo tengan que imponer, o mucho menos tú tengas que premiarte para que esa conducta de ser víctima no se vuelva a ejecutar. Ser responsable, vuelvo y digo, es una elección que deben hacernos, pero tienes que saber cómo hacerlo. Esa transición se tiene que dar de forma autónoma, de forma propia. Si de pronto llego a decir palabras que a lo mejor no entiendas, anótalas por ahí de pronto en un papelito, como si esto fuera una clase, y luego tienes todo Google, todo el internet,
para que vayas e investigues, que sería como tu propia tarea. Así mismo como yo te estoy diciendo en este momento que lo que no entiendas, vayas y lo investigues, de igual manera cuando nosotros queremos hacer esa transición de ser víctimas a responsables, tiene que ser una tarea propia, que nadie te tiene que venir a decir que lo hagas. Y algunas desventajas de ser una persona víctima, que esto les va a encantar a muchos, es, vamos a hacer un pequeño test de si estás siendo víctima o responsable. Si eres una persona que todo lo que te ocurre te mantienes quejando, cuidado porque puedes ser víctima. Si eres una persona que con las situaciones negativas que ocurren solamente ves el lado malo, cuidado porque puedes estar siendo una víctima. Si incluso con las cosas más simples y sencillas que te ocurran, desde quebrar un vaso, desde hacer algo mal, solamente tienes la reacción de insultarte, de culparte de forma desmedida o peor aún, culpar a los demás, cuidado porque podrías estar siendo una víctima. ¿Qué más puede ocurrir con las personas víctimas? Tienden a dañar su entorno cercano. No solamente se dañan a sí mismos y se dañan la autoestima de una forma que usted no se lo imagina. Por ejemplo, imagina que se te cae un vaso, que lo quebraste y lo primero que dices es: Dios, yo sí soy bobo, yo sí soy tonto, y ese tipo de palabras. De hecho es muy curioso porque a ratos a mí se me suele salir ese tipo de frases y es como que mi pareja hace poco es como ocurrió algo, no recuerdo qué, y me dice: pero no te trates así. Y fue como un momento en el que tuve lucidez de a veces que tantas cosas hacemos en nuestro día a día que no somos conscientes de ello. Y lo repetimos tanto que luego ya ni siquiera nos percatamos que nos hemos generado un hábito y que nos acompañará el resto de nuestra existencia si no nos hacemos cargo de él. Vuelvo y digo, desde una palabra, desde un pensamiento, desde una acción, que por cierto, si no sabes cómo funcionamos nosotros a la hora de vivir nuestro día a día, una palabra o algo que veas o algo que un estímulo, resumámoslo, un estímulo, te genera un pensamiento. Ese pensamiento desencadena una emoción desencadena un hábito genera una personalidad genera acciones resultados, y es un bucle que poco a poco pues tiene como sus frutos. En el mejor de los casos no van a ser tan destructivos, y vuelvo y digo, en el mejor de los casos. En el peor de los casos pues vas a vivir una vida totalmente limitada y luego escucharás personas de que a lo mejor no quieren pasar tiempo contigo, o a lo mejor todas las personas te terminan cada vez que entras en una relación, o a lo mejor tienes trabajos en los que te mantienen echando. Si consideras de que tienes una vida miserable, a lo mejor el problema no es a tu alrededor. Si tienes una vida miserable y si te duele esto que te estoy diciendo, a lo mejor estés siendo una víctima. Considero que las personas que llevan una vida miserable o que llevan una vida triste son personas que aún no se han hecho cargo de lo que les corresponde. Aún siguen buscando en los demás los problemas cuando los problemas están aquí adentro. Ejemplo número 2, súper concreto en mí. Durante mucho tiempo que tuve relaciones o pues que estuve con personas, siempre era como: ¿pero por qué las otras personas son tan malas? ¿Por qué siempre me ocurre algo malo con las otras personas? Si yo soy tan bueno, si yo siempre hago las cosas bien. Y era una tras otra vez. Y no fueron ni 2 ni 3, fueron más de 10 personas por las que yo en algún momento estuve mal, que algunas fueron más serias que otras, pero siempre ese mismo pensamiento: ¿por qué me pasan cosas tan malas en el amor? Y buscaba en las demás personas como en qué momento encuentro la persona perfecta, en qué momento encuentro esa persona con mi ideal. Y cuando digo persona es en mi caso en concreto, esa es mi experiencia. Hasta después de mucho tiempo, hasta hace aproximadamente un año, que fue como, bueno, más de un año diría, no importa quién venga, si yo no cambio, mi realidad va a seguir siendo la misma. No recuerdo si lo vi en una frase por ahí de Albert Einstein. Bueno, en internet la verdad que ya ves tantas cosas que
sinceramente no sabes qué es verdad o no. Pero sé que la frase decía, inútil de la persona o ingenua de la persona pensar que haciendo las mismas cosas va a obtener diferentes resultados. Si no estoy mal fue él, y si no, pues lo buscaré después y luego les traeré aquí como la frase de quién fue la persona. Pero tiene mucho sentido. Muchas veces repetimos y repetimos y repetimos esperando tener nuevos resultados y nada ocurre. Y de hecho, pareciera ser que cada vez las cosas van de mal a peor. Cuando yo entendí eso y empecé a cambiar y empecé a modificar todos mis comportamientos agresivos, porque yo fui muy agresivo, luego ya pasé de la agresividad física a una agresividad verbal, agresividad psicológica, luego fue de una agresividad con el otro a una agresividad conmigo, hasta que entendí, el problema no es de los demás, el problema es conmigo. Y cuando yo cambié, que eso fue ya beneficios de una persona responsable, cuando cambias, todo a tu alrededor empieza a mejorar. Las personas con las que te rodeas, cuando eres responsable, sabes valorar tu tiempo, sabes quién eres, te construyes constantemente y por ende no permites que cualquier persona venga aquí, a tu espacio, a tu mundo, a tu vida, a destruirlo como se le antoje. Cuando eres una persona responsable, atraes a personas responsables. Yo soy una persona fiel creyente de que, independiente de tu religión, para mí todo está en el mundo, llamémoslo metafísico, de las energías y demás. Y que una vez que encuentras una vibración, que de hecho hay una de las personas que sigo en Instagram que es muy muy bacano y que él dice que tu vibración de alguna u otra manera va a traer ese entorno, eso que quieres, esa vida soñada, las personas que quieren. Y yo llevo mucho tiempo buscando cuál es esa forma, ese secreto mágico o algo por el estilo que me permita llegar allá. Y si hay algo en lo que he podido ver de las demás personas y que he experimentado muchas veces, y puede ser una coincidencia o no, desde que yo que sé, me encuentre un billete en la calle, o que alguien pase y me regale dinero, o que algo suceda de forma sorprendente o esporádica, o que yo no me lo espere, han sido gracias a que normalmente mi pensamiento ha estado alineado con lo que yo quiero, con lo que considero debería ser algo genial para mí. Es muy gracioso porque a mi pareja le dije, yo hace mucho tiempo dejé de pensar de que allá afuera roban. Yo normalmente salgo a la calle y no pienso todo el tiempo en qué momento alguien va a llegarme por la espalda a quitarme las cosas que tengo, o suele sucederme en el semáforo. Dejo las cosas ahí y puedo irme literalmente al baño 20-30 minutos y confío plenamente de que ahí no va a ocurrir nada. Ahora bien, momento de aclarar, no estoy diciendo que seas confiado el 100% de tu vida allá afuera, porque normalmente el mundo no es como queremos, el mundo es como es y nos tenemos que adaptar, así de fácil. Entonces no te estoy diciendo ello, como que entonces vas a dejar un celular allá afuera y al otro día lo vas a encontrar. Genial que fuera así, pero no ocurre. Entonces, como no ocurre, mi intención es decirte que uno de los beneficios de ser responsable es que empiezas a tener otro tipo de pensamientos y de alguna u otra manera, como nosotros atraemos las cosas a nuestra vida, pues si vibras bajo y piensas en cosas negativas, pues normalmente eso va a ocurrirte. Y de hecho, en varios de los libros de desarrollo personal que últimamente me he leído, mencionan que las personas que normalmente cada problema que tienen en su vida, normalmente su foco va directo a ello, si es el dinero, si es el trabajo, si es la falta de pareja, si es la salud. Normalmente las personas que tienen su enfoque a ello tienden a, si bien no atraer, a generar las condiciones necesarias para que eso ocurra. Imagínate que tú tienes, y que esto es un libro espectacular, un audiolibro, se los recomiendo, y son las 7 leyes de la buena suerte, si no estoy mal, o las 9 leyes de la buena suerte, en el que no puedes pretender que vas a construir un jardín hermoso si la tierra no está fértil, si no riegas todos los días, o bueno, no sé de matas, pero si no riegas constantemente, si no le das el abono que necesitan, si las flores o ese tipo de flores pues necesitan de sol y no lo reciben, muchos pensamientos positivos no van a poder germinar en ti si tienes todo el tiempo una mentalidad de víctima. Si piensas que nada en tu vida puede ser mejor, ¿cómo carajos esperas decir voy a conseguir algo mejor para mi vida, voy a tener una mejor pareja, si antes previamente tú no te crees que eres alguien bueno para el mundo?
ese campo fértil llamado mente, llamado cerebro, ese es el campo fértil de nosotros. Ahí es donde se crean todos los pensamientos. Y desde muy niños a nosotros nos condicionan a ser víctimas, no a ser responsables, a que todo ocurre muchas veces por culpa de los demás. No te preocupes, que si no puedes ser un atleta es porque ya la vida llegaste así. Es porque tus papás te hicieron así, entonces pues no es culpa tuya. Hay unas cosas que se salen de nuestro control, que es muy diferente. Hay cosas que puedes controlar, otras cosas que no puedes controlar, pero que puedes incidir. Y hay otras cosas que definitivamente ni puedes controlar, ni tampoco puedes incidir sobre ellas. Ejemplo, yo no puedo hacer que un amigo no me traicione, porque eso es responsabilidad, eso está en el control de esa persona. Yo puedo, a lo mejor, incidir en que ese amigo no me traicione. ¿Cómo? Yo siendo buena persona. Y yo puedo controlar, yo no traicionar a esa persona. Son diferentes niveles que, si te das cuenta, hay cosas que están en nuestro control, cosas que no están en nuestro control, y hay cosas que se pueden mediar, se pueden regular. Y de ello va ser una víctima o ser responsable. Cuando eres víctima, normalmente crees que el control no lo tienes y que lo tiene el resto del mundo allá afuera, todo. Y solemos pensar que nada de lo que ocurre en nuestra vida es culpa nuestra y que todo está a cargo de los demás y que por ende yo no tengo la capacidad de cambiarla. Yo siento... ojalá, me gustaría tener cifras para los que les encanta traer o tener ejemplos así como más tangibles, pero tengo una hipótesis. Esto es solamente muy personal, pero yo considero de que nada de lo que está en el mundo que conocemos está por azar. Es decir, yo sé que la humanidad va pues evolucionando, pero todo lo que usted conoce, desde un celular, desde esta cámara por la cual a través usted me está viendo, desde el internet, todo ha ocurrido gracias a que la gente tomó el control de la realidad de ese momento. Ejemplo otra vez. La teletransportación en este momento para las personas sería totalmente imposible. Como volar en un avión, como comunicarnos a través de celulares sería imposible para una persona que vive en la Grecia antigua o mucho más antes, o incluso de la Edad Media. Y me he percatado de que si bien la evolución de la humanidad es constante, también considero que es una responsabilidad de nosotros, porque perfectamente podemos habernos quedado en las cavernas solo porque alguien pensaba que no era posible hacer fuego, o que, supongamos, cayó un rayo, se hizo el fuego y yo no lo toco. En este momento estaríamos allá si no hubieran los que yo les he llamado en otros directos los famosos influencers, los verdaderos influencers, personas que toman el control, que hacen cosas diferentes, que están dispuestos a arriesgarse. Y esas personas que se arriesgan normalmente son responsables de su vida. Vuelvo y digo, cada vez que menciono la palabra responsable, o por lo menos en este directo, no es de eso que espera la sociedad o eso que haces por la sociedad. Es que te hagas cargo de lo que te toca, de tus acciones, de tu vida, para que tu realidad sea mucho mejor. Eso es responsable. Y cada vez que diga responsable, no esperen de que el típico niño que no fue a estudiar es un irresponsable. De mí no esperen ello. Podríamos decir que algunos consejos prácticos para que ustedes se vuelvan un poco más responsables. Y que a modo de resumen... Espere que me quedé sin musiquita. Y que a modo de resumen, no solamente les he mencionado a ustedes qué es ser responsable según mis criterios, qué es ser una víctima según mis criterios, que las desventajas de ser una víctima es que constantemente vas a estar con excusas, vas a estar con dificultades y viendo lo más negativo de una situación, que nunca para ti puede existir soluciones, que nunca para ti vas a encontrar otras oportunidades u otras opciones, de que todo para ti es que el otro es más rico, que el otro es más bonito, que el otro tiene cosas, que este vive en otro barrio. Siempre vas a encontrar excusas. Esas son desventajas, considero. Para mí todo es beneficios y no beneficios, o ventajas y desventajas. Yo todo lo evalúo desde la razón. También les he mencionado en este directo de que hay formas en las que nosotros solemos reaccionar, y esto lo he dicho muchísimas veces, porque este campo fértil llamado mente, cerebro, tiene unas formas de actuar. La primera y la más básica es con miedo, con reacción, es decir, con violencia,
y la otra es de totalmente pánico. Las personas que son más emocionales suelen reaccionar llorando, con euforia, o las personas que son más racionales o que utilizan esa parte frontal del cerebrito de nosotros son más lógicas. Buscan todo el tiempo, como me encanta a mí, beneficios, no beneficios, ventajas, desventajas, todo es así. Y en la vida tienes que arriesgar. Ese es el primer consejo práctico. Si no arriesgas, ¿cómo esperas ganar? Cuando arriesgamos, por lo menos damos el chance de que algo diferente pueda suceder. Hay muchas personas, y en su momento yo no lo entendía, cuando mi madre me decía, o a la vez dice, cuando yo me gane el baloto, me voy a comprar la casa que yo quiero. Y si nunca compras el baloto, o el baloto aquí en Colombia es como una especie de sorteo, de rifa, se puede decir, lotería. Y si nunca la compras, ¿cuándo te la vas a ganar? A mí me encantaría tener una pareja a mi lado bellísima. ¿Y cuándo esperas tú conseguirla si no has cambiado? ¿Ya te construiste primero a ti? ¿Ya fuiste primero esa persona que te gustaría encontrar antes de que la vayas a buscar? Que no vayas a ser como yo, que pedía y pedía pero no era. O por el contrario, si ya eres quien tú consideras es la persona ideal, tú, y no has encontrado a esa persona, ¿por qué sigues buscando en el mismo lugar? ¿Qué esperas conseguir en el mismo lugar? ¿Acaso a lo mejor no deberíamos arriesgar a otra ciudad, a otro barrio, a otro trabajo? Sigo con el mismo trabajo porque considero, si me voy a otro lado no voy a conseguir. Si no arriesgas, ¿cómo carajos te vas a dar cuenta de ello? Por ejemplo, si yo hubiera, y ya para ir finalizando, si yo hubiese pensado que pararse de manos en un puente era imposible, y si lo hubiera hecho una vez, me hubiera caído, mis actividades hoy en día no las seguiría desarrollando, o mejor dicho, nunca las hubiera hecho. De igual forma, hay muchas personas hoy en día que hacen cosas increíbles en el menor tiempo que nosotros nos tardó, y van a haber personas que lo seguirán haciendo solo por arriesgar. Consejo práctico número 2 para que ustedes dejen de ser víctimas y se conviertan en personas responsables. Tomen el control de su vida. ¿Cómo lo hago, Anderson? ¿Qué tan difícil es para ti pensar que cada vez que te levantas, tanto tu tiempo lo eliges tú, en qué dedicas tus actividades, tanto tu tiempo lo eliges tú, en a quién decides ir a regalárselo o invertirlo, en qué te vas a poner a hacer pensando de aquí a futuro, por ejemplo? Considero que tomar el control de nuestra vida va desde el solo hecho de tener un orden en nuestro entorno. A mí sí me duele mucho, a mí sí de alguna forma me genera indisposición que hayan personas que físicamente no se vean bien, y no es por el aspecto estético, es porque estamos hechos para ello. Es porque si entrenas el músculo y el músculo se vuelve más grande, o sacas cuadritos, o se te marcan, es porque el cuerpo está hecho para ello. Mínimamente, a nivel físico, debes trabajar. De tener el control de tu vida es a nivel físico. Por digo, hacer ejercicio es importante. Número 2, a nivel mental. Es decir, lo que escuchas, lo que dices, lo que ves, lo que sientes, todo que pasa por esta máquina o este computador del cerebro, todo deberías tenerlo en cuenta. Es muy, muy delicado dejar cualquier pensamiento suelto. Número 3 de ese control de nuestras vidas, y es tu entorno. ¿Cómo carajos esperas que por muy bueno que seas y te rodeas de personas que no son buenas o no son lo que tú esperas, vas a seguir mejorando? Tome el control, y si tienes que dejarle de hablar a personas, pues lo haces, y van a llegar otras personas que vibren como tú. Es así de fácil. Y claro, vas a llegar momentos como me pasó a mí. Tuve que dejar de hablarle a familiares, tuve que dejar de hablarle a supuestos amigos, tuve que dejar morir relaciones, tuve que limitarme a muchas cosas porque no era donde yo quería llegar. Y número 4, para que ustedes tomen el control. Por mucho que entrenes, por mucho que cuides lo que ves y lo que escuchas y lo que sientes, por mucho que cuides con quienes te rodeas, si no tienes un profundo sentido de que la realidad que vives va mucho más allá de tu comprensión, nunca vas a poder mejorar. ¿A qué voy con esto? Sea
tu religión, sea el Dios que tú creas, sea la ciencia que sea, te guste o no, considero, es solamente una opinión, el mundo que nos rodea va más allá de nuestra comprensión. Y es tan sencillo como decir, ¿qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, es así de fácil. Listo, que dejarás de latir, que tu corazón no volverá a hacer eso más. No sabemos si está el infierno, si está el más allá. Nadie sabe. De lo único que podemos estar seguros es de que solamente tenemos un disparo, una oportunidad de jugar este juego de la vida. Y si no te lo disfrutas, si no lo aprovechas, eso es problema tuyo. Ahí están las 4 esferas, muchachos. A nivel físico, a nivel mental, a nivel social, lo que te rodea. Y por último, llamado un plano más espiritual. Y al espiritual solamente es como la comprensión que nunca podremos comprender. O de eso que nos rodea, que nunca podemos saber a ciencia cierta si es verdad o es mentira, porque todo el mundo te dice cosas diferentes y todo el mundo está en lo correcto. En sus zapatos están en lo correcto. En tus zapatos la única persona que considero puede dar una fiel verdad eres tú mismo. Nadie va a conocer tu vida, nadie va a sentir lo que tú sientes, si no es en tu carne, en tu piel, en tus zapatos. Por último, consejo práctico número 3, que por cierto, estos consejos siento que los he apropiado tanto que no necesito tener ni un libro ni un manual, solamente ya están propios. Y es siempre tener un profundo sentido de ayudar a las demás personas. ¿Por qué? Cuando nosotros somos responsables, de manera, llamémoslo, indirecta, inconsciente o que no puedes ver, estás buscando siempre ser mejor. Porque no puede haber un ganador si no hay un perdedor o si no hay alguien con quien compitas. Te guste o no te guste también, hay más personas a tu alrededor. Y para que tú digas yo quiero ganar más o quiero tener más, es indispensable que sepas reconocer de que hay más personas afuera y que cuando buscas ayudar, tú vas a crecer más, tomas el control de tu vida, te haces cargo de lo que te toca y entiendes de que lo único que tú tienes, de lo único que tienes que hacerte cargo es de ti mismo. No puedes hacerte cargo de los demás. Por ende, considero llevar una vida más plena si ayudas a las demás personas. Ayuda a quien se te dé la gana, pero de alguna forma u otra considero que buscar ayudar, sea desde un consejo, sea desde una obra de caridad, regalar dinero. Ayudas hay muchas, no tiene que ser solamente con dinero o no tienes que ser solamente pues de que lo grabes y lo subas a redes sociales. Haz lo que sea, pero si buscas ayudar, considero que es de las mejores decisiones que podemos hacer para ser responsables. Y vuelvo y digo, ser responsable es hacerte cargo de lo que te toca, pero créeme que cuando te haces cargo de lo que te toca y de paso ayudas un poquito a las demás personas, eso se va a ver beneficiado y vas a mejorar un poco más para pasar de ser víctima a ser responsable. Parceritos, yo considero que hasta ahí podemos dejar el directo del día de hoy. Recuerden de que este es el episodio de motivación número 83 del podcast Hora de Superar Tus Límites. Es un podcast que llevo desarrollando desde el 2020, desde que empecé a cambiar mi realidad de vida. Desde ese momento siento que he sido un poquito más responsable con lo que me toca, con lo que yo quiero vivir y de que no puedo pretender que la vida la que yo quiero construir va a llegarme por obra y gracia, lo que llaman Espíritu Santo, o por azar. Tenemos que poner todos los días un pasito, un granito de arena sobre ese castillo que nosotros queremos construir. No esperes que eso llegue. Por cierto, se me olvidó mencionar un poco más a detalle la historia del niño, que los que la escucharon al inicio o no, me disculpan, no se las mencioné, pero sí, resulta que ayer había un niño en el semáforo trabajando con unas peloticas, 12 años, y resulta que el niño pues tenía un perrito y pasó una persona, pues no sabemos quién obviamente, y se le robó el perrito. Entonces el niño llegó llorando a mí mucho, no, se me robaron el perrito, y tenía unas lágrimas en serio de tristeza, pero luego fue como, es que la vida sigue, es que el perrito ya no está. Y es tu decisión si vas a perder el día de trabajo o vas a continuar. Continúe llorando si quiere, pero tiene que seguir. El perrito se fue. Agradece que a lo mejor
el perrito puede que esté mejor, o agradece que, imagínate que el perrito se hubiera despertado y hubiera caminado hacia la carretera y lo hubiera atropellado un carro. Entonces busca los beneficios de esto que te acaba de ocurrir, saca más fuerzas y por ende tómate esta oportunidad que te está dando la vida para que aprendas algo. Entonces le dije en su momento, como yo también pasé por cosas así con parejas, sé lo que sientes, pero lo único que podemos hacer es avanzar. Entonces esa fue la historia con la que comencé el directo y que verdaderamente es triste. Hay uno de las personas más influyentes a nivel mundial, que el que lo quiera escuchar, el que lo quiera mirar, se llama Tony Robbins. Y tanto él como otras personas mencionan de que muchas veces cuando tienes ese profundo sentido de ayudar a las demás personas, es como que todo te fluye, como que no tienes que tener preparado nada. Y yo siento que eso es lo que ha ocurrido en mí con cada uno de los directos. Ya son 83 temáticas, agradezco, en que no se ha repetido ni un solo título, en el que por lo general siempre salen historias nuevas. Lo de ayer me pasó de la nada y dije es perfecto para traérselos a ustedes, para que no importa qué perritos te quiten de tu vida, siempre vas a tener que continuar y que es tu decisión, si detenerte a llorar o continuar, porque la vida sigue. Es así de fácil. Parceritos, un abrazo enorme. Los veo en próximos días, en próximos directos y para otro podcast más de motivación. Los veo, si no, hasta el siguiente domingo, 8 p.m. hora Colombia. Mi nombre es Anderson Loaiza, parceritos, un abrazo enorme. Parcerito, gracias por llegar a este punto del contenido. Si te ha servido y te ha inspirado, recuerda que puedes disfrutar mucho más en mis canales de YouTube, Facebook e Instagram como Super Workout y como Anders Loaiza. Es hora de superar tus límites.